Era, compañero. Listo, pues ya, ahí ya arrancamos. ¿Listo? Espérame, espérame, qué pena. Listo. Bueno. Cordial saludo, estimado tutor José Hernando Quintana Mendoza. A continuación nos disponemos a hacer la presentación de la tarea número 4 del proyecto de investigación. Este trabajo está presentado por la compañera María Liliana Huercas, Mario Alejandro Torres, Ingrid Caterine y Wilmar Joaquín Rodríguez. Somos del grupo 160 del curso de diseño experimental. ¿Puede correr la diapositiva? Bueno, en la introducción, pues sabemos que la agricultura cafetera en Colombia enfrenta crecientes desafíos debido al cambio climático y la degradación del suelo. Problemas evidentes en zonas como la vereda Las Pavas, en el municipio de Campo Alegre, Huila, donde el hídrico, la erosión y la pérdida de fertilidad afecta la productividad y el bienestar de los caficultores. Ante esta situación se ve esencial aplicar prácticas que fortalezcan la resiliencia del suelo. El proyecto propone evaluar mediante un diseño experimental como dos tipos de coberturas orgánicas, pulpa de café, que influyen en la biomasa microbiana, el suelo y el rendimiento del café. Esto con el fin de identificar estrategias sostenibles para la mejora de la producción. Bueno, la siguiente, compañero. ¿Me la corres, compañero, la siguiente? El título del proyecto. Bueno, el título del proyecto lo hemos catalogado como evaluación de diferentes fuentes de cobertura del suelo sobre propiedades físicas, biológicas y productivas del café. En esta imagen, pues, fue extraída del programa de Google Earth Pro, donde se puede evidenciar dónde es el lugar de estudio, que es en la vereda de Las Palmas del municipio de Campo Alegre, Huila. Bien. Bueno, el planteamiento del problema. Como se puede observar que pues, la caficultura es esencial para la economía rural de Colombia, especialmente en el Huila, donde miles de familias dependen del cultivo. Sin embargo, los cafetales se enfrentan a problemas crecientes por el cambio climático, como variabilidad hídrica, degradación de suelos y pérdida de fertilidad. La literatura destaca que las coberturas de suelo mejoran la humedad, la biomasa microbiana y la resiliencia del cultivo, beneficiando el rendimiento específicamente en zonas de ladera. A pesar de ello, en Campo Alegre predomina el suelo desnudo, lo que agrava el estrés hídrico y la degradación edáfica. Por ello surge la necesidad de evaluar coberturas como estrategias sostenibles para mejorar la salud del suelo y la productividad de los cultivos. Siguiente, compañero. Bueno, en la justificación de la investigación, bueno, la sostenibilidad del café depende del buen manejo del suelo y las prácticas que conserven su estructura húmeda y la biodiversidad. En Campo Alegre, la erosión y la pérdida de materia orgánica hacen necesarias alternativas como las coberturas vegetales, una opción económica y científicamente respaldada. La investigación se justifica ¿por qué? Atiende un problema crítico de la caficultura local, la degradación del suelo y su efecto a la productividad. La combinación de variables productivas y ecológicas para comprender el sistema de forma integral. Utilizar recursos locales. En estos pues contamos con pulpa de café, melaza y una poda. Fermentando la sostenibilidad y la economía circular. Se alinea con la misión de Semillero Agroandes
de impulsar tecnologías agrarias, permite validar prácticas aplicables de inmediato en fincas cafeteras del Huila. Entonces le doy paso a mi compañero. Buenas, cordial saludo, compañeros, doctor. Mi nombre es Ingrid Caterina Quiñones Perdomo y paso a exponer la página 6, que son objetivos. Como objetivo general tenemos evaluar el efecto de las 3 coberturas de suelo sobre la biomasa microbiana y el rendimiento del café. Como objetivos específicos, cuantificar la biomasa microbiana bajo cada cobertura, evaluar el rendimiento del café en cada tratamiento, comparar estadísticamente los tratamientos mediante ANOVA y TUCAY. Pasamos a la metodología. Como metodología tenemos que el estudio se resume en 4 partes principales, como se muestra en la presente imagen. Primero realizamos el terreno heterogéneo, como la zona presenta pendiente y variabilidad ambiental. Utilizamos el diseño de bloques completamente al azar, que permite controlar esas diferencias del suelo. Como segundo, definimos el diseño experimental. Trabajamos con 3 tratamientos distribuidos en 4 bloques para un total de 12 unidades experimentales, evaluando siempre las plantas centrales para evitar efectos de borde. Aplicamos los tratamientos del estudio. Tratamiento 1, testigo sin cobertura. Tratamiento 2, cobertura orgánica con pulpa de café. Tratamiento 3, cobertura viva con maleza podada. Por último, evaluamos las variables de respuestas, el rendimiento del café y la biomasa microbiana del suelo, que nos permitieron identificar el impacto real de cada cobertura. En resumen, esta metodología nos dio un diseño ordenado, controlado y adecuado para las condiciones de café en Campo Alegre. Pasamos a la discusión de los resultados. Como discusión de los resultados tenemos un análisis estadístico ANOVA y TUCAY, que mostraron así las coberturas del suelo se afectan significativamente el rendimiento del café. La cobertura orgánica, basada en pulpa de café fue la más efectiva y superó al testigo. Este mejor rendimiento se explica porque la pulpa aumenta la biomasa microbiana del suelo, que es clave para la salud del suelo, con un mayor puntaje de biomasa microbiana. Acelera la mineralización, haciendo los nutrientes más disponibles para la planta, mejora la estructura del suelo, favoreciendo la aireación y la infracción de agua. En contraste, la cobertura inerte solo se redujo el estrés hídrico, pero no aportó beneficios biológicos significativos. Por eso su impacto en el rendimiento fue menor. En conclusión, la cobertura orgánica se destacó porque mejoró tanto la biología del suelo como la producción del cultivo. Pasamos a los resultados estadísticos. Compañera, ¿me puede regalar la siguiente página, por favor? Esta es la anterior, qué pena. Ya está. Como resultados estadísticos tenemos la tabla en la cual nos muestra la estructura de los datos. Y así organizamos los bloques, los tratamientos y el rendimiento para poder ingresarlo correctamente en el formato Excel y poder analizar los análisis estadísticos como el ANOVA, el TUCAY
y Chapiro. Con esto termino mi parte de la exposición. Muchas gracias. Bueno, entonces como parte o dónde evaluar estos tipos de datos, como nos indicaba nuestra compañera Ingrid, lo podemos hacer de varias maneras. En este caso lo hicimos mediante el análisis de datos estadísticos mediante RS Studio, donde nos determinó, digamos, distintos tipos pues, de resultados que son los que estamos interpretando en este momento. Dentro de esos resultados estadísticos iniciamos con el análisis de la varianza ANOVA para indicar el rendimiento del café, donde tenemos ese rendimiento en el cual P nos mostró un valor de 0.015 para el factor de tratamiento, dado que el factor menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nulo, entonces por tanto se concluye que existe una diferencia estadística altamente significativa en el rendimiento del cultivo del café debido a los diferentes tipos de cobertura del suelo aplicados. El factor en bloque no fue significativo porque el valor de P fue de 0.5234, lo cual indica que aunque hubo una variabilidad entre los bloques, esta fue controlada adecuadamente por el diseño experimental. A la derecha de la imagen tenemos la imagen tomada de RS Studio, donde podemos pues, mirar los datos obtenidos. En este caso, hicimos o continuamos con la prueba de Shapiro-Wilk, que se utilizó para validar el supuesto de normalidad de los residuos del modelo. El resultado arrojó un valor de P de 0.6521, dado que P es mayor que 0.5. Entonces, aceptamos la hipótesis nula de la prueba, confirmando que los resultados siguen una distribución normal. Por lo tanto, se cumple el supuesto fundamental para la validez de la ANOVA. Después hacemos pues la prueba de Tukey, en donde nos indica pues que el valor del 5% para determinar si si las coberturas definen significativamente entre sí. Los resultados revelaron que los tres grupos de homogeneidad A, B y C, el tratamiento de la cobertura orgánica obtuvo mayor rendimiento, clasificándose en el grupo A. La cobertura inerte se ubicó en el grupo B con un rendimiento significativamente menor, y el testigo sin cobertura mostró el rendimiento más bajo de los tres. En el grupo C, y este se ubicó en el grupo C. Se concluye que la aplicación de la cobertura orgánica es la práctica más efectiva para maximizar el rendimiento del café en las condiciones del experimento. Nuevamente, pues al lado derecho de la diapositiva contamos con la ejecución de nuestro estudio en R, y tenemos pues digamos la salida que nos brinda dicho programa. Continuamos con nuestra compañera. Cordial saludo, compañeros. Mi nombre es Liliana Huertas. Bueno, la siguiente, por favor. Vale. Bueno, este diseño del BACAT, introducido como tal durante el estudio que se desarrolló y la investigación levantada sobre el municipio, esta evaluación de cobertura de suelo y en el rendimiento del café. Con este diseño experimental se utilizó el diseño de bloques complementado al azar, como lo mencionaba el compañero, para comparar el efecto de diferentes tratamientos de cobertura sobre el rendimiento del café en este caso, controlando la variedad de terreno mediante bloques. Nos damos de cuenta que este tratamiento alfa, podemos ver la tabla como tal, donde la significación asumida, donde se trabajó a un nivel de significancia alta a 0.05. El análisis de tratamiento de cobertura de suelo, donde vemos el valor de P, donde el valor P para el factor de tratamiento fue de 0.0
0.015, decisión como 0.15 es menor que 0.05. Se rechazó la hipotenusis como tal, donde la conclusión de tratamiento que se generó, esto confirma que la cobertura de suelo sin afectación y rendimiento del café de manera significativa, es decir, que al menos uno de los tratamientos es diferente a los demás. Este análisis como tal en el bloque de control de variabilidad con valor P, el valor P para el factor del bloque fue de 0.5234, una decisión como 0.5234 menor que a 0.05. El efecto del bloque no fue significativo como tal. Esto indica que el diseño del backup fue efectivo para controlar la variedad del terreno, pues la variabilidad en este caso entre bloques no fue mayor que la variabilidad dentro de ellos. La siguiente, por favor. Esta balización como tal de supuestos requerimientos para el manejo de la aplicación de ANOVA, la normalidad del Shapiro como tal, el valor P como tal fue de 0.6521, donde fue mayor a 0.05, por lo tanto se acepta la hipotenusa y los residuos siguen siendo una distribución normal como tal que se encuentra en cualquier producción cafetera que se ha desarrollado hasta el momento, donde como tal la variancia constante al análisis del gráfico anterior en residuales como tal, confirmaron que la varianza es constante entre tratamientos. Ambos supuestos se cumplen, por lo que los resultados de ANOVA fueron estadísticos y válidos. En esta sesión es crucial para saber qué tratamiento fue el mejor. Durante la investigación como tal, motivo de aplicación fue dado en que ANOVA fue significativo el rechazo de la hipotenusis, lo que tal se aplicó la prueba de Tukey para determinar que el tratamiento era estadístico diferente entre sí, como la identificación de los grupos, donde se identifican tres grupos de homogeneidad, que en este caso fue grupo A, grupo B y grupo C, que en este caso vemos grupo 1, 2 y 3. Para tal, la cobertura orgánica, encontramos que es un rendimiento de alta cobertura. Para el grupo 2 encontramos una cobertura inerte en rendimiento intermedio, y para el grupo 3 un testigo sin cobertura mediante más bajo. Como tal, la cobertura orgánica de esta estadística fue superior a la de los demás tratamientos. Como tal, esta práctica de investigación potente y aplicativa en la práctica, donde se exige o existe una evidencia estadística donde se da la cobertura orgánica con la pulpa de café maximizada al rendimiento por planta. En comparación con otras coberturas, a la ausencia de esta implicación práctica recomendada que se genera esta investigación, el éxito de la cobertura orgánica no solo se debe a la conservación hídrica. Por favor, ¿me regalas la otra? La de las gráficas. Sí. Por lo tanto, como nos damos de cuenta en las referencias bibliográficas que encontramos, principalmente encontramos la actividad biológica, entre ellas el análisis de suelo, la incrementación de biomasa, la microbiana, recomendación que se genera finalmente en esta investigación, pues se recomienda la implementación de cobertura orgánica como la estrategia efectiva y sostenible para mejorar la productividad en las cafeteras o en el departamento como tal, en zonas de ladera donde la degradación de los suelos, específicamente en este caso durante la investigación, fue para el municipio de Campo Alegre, focalizada en las veredas que enfocan mucho lo que son laderas. Entonces, eso es todo. Muchas gracias, Vale, compañero. esto, dos cositas. Entonces, la primera,
Hacer una aclaración que cuando se refiere, pues digamos, a hipotenusa es la hipótesis nula, para hacer la aclaración. Y lo último, pues digamos, en el tema de varianzas, perdón, en el tema de gráficas, están representados en estas tres barras en donde la varianza fenotípica, digamos, representa pues, la barra verde, un mayor crecimiento, pues como tal. La barra azul es como la media y siendo la roja la más baja, distribuidos en los grupos nuevamente A, B y C, donde nos muestra que es con respecto pues obviamente al experimento realizado, muestran una diferencia significativa entre los tres grupos mostrados. ¿Vale? Sería eso como tal lo que queríamos compartir con, con ustedes. Entonces le agradecemos al tutor por habernos escuchado en el momento y ya pues estaremos haciéndole llegar nuestro trabajo final. Muchísimas gracias, compañeros, por... Gracias, compañeros. Vale. Chao, chao, chicos, gracias. Bueno, chao.